En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, tenemos el gusto de presentar a Sergio Follín Pillín, profesor de Geografía y Ciencias Sociales, magíster en Administración Ambiental, doctor honoris causa en Educación UPEL, docente de Meteorología General y de Climatología de Venezuela en los departamentos de Geografía e Historia y Ciencias de la Tierra, investigador del Centro de Investigación Estudios del Medio Físico Venezolano con su conferencia El Planeta de Agua. Saludos, estimados colegas. Ante todo, mil gracias a la coordinación de este evento por su amable invitación. Debo decir que extraño la presencia física de todos ustedes. Extraño hasta el mohoso olor de los desvencijados mini auditorios de nuestro venerado Instituto Pedagógico de Caracas. Pero hay que decirlo, estos medios virtuales en los que podemos incursionar solo merced al apoyo técnico de la doctora Marcano Montilla y de su equipo de trabajo, además de salvar los obstáculos que interpone la pandemia, tienen otras indudables ventajas. Por ejemplo, nos permiten sortear la incomodidad que supone encontrar invariablemente los baños del pedagógico cerrados por falta de agua. Y nos evitan así la pena de importunar perrunamente a los viejos árboles y pesistas. Falta de agua. Vemos pues que no es difícil conectarnos rápidamente con el tema del agua, por cuanto su presencia o su ausencia son realidades cotidianas, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo, pese a que más del 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por vastas extensiones acuáticas, los océanos y mares, que suman más de 332 millones de kilómetros cuadrados. Por esta razón, la Tierra se le ha llamado el planeta de agua, frase que quisimos usar como título de esta intervención para recordar una magnífica serie televisiva producida por el siempre recordado Renio Tolina en 1974, con motivo de celebrarse en Caracas la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Quizá ahora ustedes estarán preguntando, pero bueno, ¿de qué agua se está hablando en este Día Mundial del Agua? Porque al hablar del agua en eventos como el presente, se piensa de inmediato en agua dulce, el agua que con tratamientos más o menos complejos termina en los grifos de nuestros hogares, aunque sea de vez en cuando, convertida en agua más o menos potable. Ocurre que en un principio prácticamente toda el agua del planeta se acumulaba en los océanos terrestres, tras llegar del espacio interplanetario a bordo de innumerables cometas y meteoritos constituidos por inmensos volúmenes de hielo que impactaban contra las superficies de la Tierra y de la Luna, como se representa en la imagen que podemos ver. Estamos hablando de unos 3.900 millones de años antes del presente. De modo que el ciclo hidrológico se inicia con la evaporación de aquellas aguas marinas hasta que se alcanzó el conocido equilibrio entre los procesos de las distintas fases del ciclo. Pero ocurre también que actualmente el cambio climático, al alterar como está ocurriendo el ciclo hidrológico global, está afectando las fuentes naturales de agua dulce, empezando por las precipitaciones. De manera que, como ocurre ya en numerosos países a consecuencia de sus climas áridos o semiáridos, Curazao, Aruba y Bonaire, sin ir más lejos, para disponer de agua potable, habrá de recurrirse crecientemente a la desalinización del agua de mar, lo que solo puede hacerse mediante costosos procesos, entre los cuales se encuentran la destilación y la ósmosis inversa, que siempre requieren de grandes cantidades de energía. Las carestías de agua dulce que ya asedian a muchas regiones del planeta las previó en 1963 el geólogo Raymond Furon, profesor de la Facultad de Ciencias de París, cuando expresó que a la vuelta de pocas décadas solo quedaría el mar para beber. 30 años después, en 1993, se celebró el primer Día Mundial del Agua. Y hoy, cuando festejamos el 28º, me permito recomendarles el interesantísimo libro del profesor Furon, publicado en español por Alianza Editorial, que lleva por título El agua en el mundo. Hablando de libros, en una publicación más reciente, también altamente recomendable, otro destacado científico, Tim Flannery,
En el libro The Weather Makers, algo así como los hacedores del tiempo, los dueños del tiempo, los amos del tiempo, de 2005, nos advierte que con las aún leves manifestaciones del cambio climático que ya pueden comprobarse, la salud humana, el agua y la seguridad alimentaria se encuentran seriamente amenazadas. La salud humana, el agua y la seguridad alimentaria. No es poca cosa lo que está en juego. Por cierto, hablando de salud humana, al parecer hay indicadores que apuntan a que el tristemente célebre virus podría haberse propagado por causa de ciertas alteraciones ambientales relacionadas con el cambio climático global. Bueno, el agua es tan importante para la vida humana que constituye una presencia constante en el lenguaje cotidiano, desde conocidos adagios como del agua mansa líbrame Dios, a expresiones como fulano es un aguafiesta, o peor aún, es un tipo aguao. La fórmula del agua en todos estos casos es la archiconocida H2O, la cual puede modificarse un poco para convertirse, por ejemplo, en agua oxigenada y hasta en agua de colonia. Con otra fórmula y para muy distintos usos, también se encuentra la llamada agua ardiente, de la que no hablaremos aquí, claro está. En español existe también el proverbio agua que no has de beber. Pero para ese ser que se autocalifica como Homo sapiens sapiens, o sea, el que se las sabe todas, eso de dejarla correr simplemente no era posible. Y entonces surgieron las presas o represas, de las que existen vestigios arqueológicos en el Oriente Próximo que datan del año 650 antes de la era cristiana, como nos cuenta el profe Furón en su libro ya citado. Para este humilde servidor, las represas constituyen una de las obras humanas menos admiradas, por no decir de las más aborrecidas. Alguien podrá arguir, pero son necesarias ciertamente, pero para modelos de desarrollo y de expansión poblacional absolutamente contrapuestos al ordenamiento natural. Prueba es de lo que digo, como sentenció el maestro López de Vega, que solo 4 o 5 mil años después del florecimiento de las civilizaciones hidráulicas, Egipto, Mesopotamia, en su afán de dominar a la naturaleza, o sea, el hombre cultural versus el hombre biológico, en palabras del Nobel Nico Tinbergen, el inefable H. sapiens sapiens se metió en este callejón sin salida que se llama cambio climático global. ¿O no es así? De todas maneras, en cuanto a señalamientos sobre situaciones críticas relacionadas con el suministro de agua, en nuestro propio país podemos encontrar las tempranas advertencias del doctor Alfredo Jahn, quien ya en 1926 se refirió a las causas de las carestías hídricas y destacó la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, particularmente su cobertura vegetal, ya para entonces bastante degradada en los alrededores de Caracas. El agua es vida, no la malgastes, fue uno de los tantos slogans de ciertas campañas de concientización promovidas por organismos tanto nacionales como internacionales, ya avanzado el siglo XX. Y Agua para la Vida se tituló un foro efectuado en la Universidad Católica Andrés Bello en 1997, en el cual el ingeniero José María de Viana, entonces presidente de Hidrocapital, presentó importante información sobre la situación del agua en la Caracas de finales del siglo XX. Entre otros aspectos, de Viana se refirió a los altos costos de producción del agua potable y a las tarifas absolutamente desproporcionadas que pagaban los usuarios de un servicio que siempre fue subsidiado por el Estado venezolano. Cabe preguntarse, ¿en qué medida residirá en esa por demás artificial y ya casi secular relación costos-pagos la falta de conciencia sobre el valor del agua que nos caracteriza y por tanto la causa de su evidente desperdicio? En aquel foro, ante una pregunta referida a que la población caraqueña de menores recursos no pagaba en absoluto el agua, el ingeniero de Viana aseveró: los pobres de esta ciudad pagan el agua con sufrimiento, con dolor y con una pésima calidad de vida.
A 5 lustros de aquel evento, nos preguntamos, ¿ha cambiado de algún modo esa situación? ¿Será factible actualmente obtener alguna información confiable acerca de estos temas? Sobre dicho foro existe un interesante libro publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuya carátula estamos viendo junto con la muy interesante cita extraída de la intervención del ingeniero de Viana. Con relación a las tarifas mensuales del agua potable, basados en una rápida investigación con voces vivas integrantes de la amplia diáspora venezolana, hemos preparado una tablita en la que incluimos varias ciudades del mundo. Los datos corresponden a familias pequeñas de 2 a 4 miembros. Vemos en esa tabla cifras que hablan por sí solas, que no requieren mayores comentarios. Podría decirse, pero ¿por qué deberíamos pagar más que eso? O sea, $0.50 por apartamento en un edificio o en edificios de clase media mensual, si nos mandan agua solo de vez en cuando y aún de dudosa calidad. Bueno, pues en algún momento habrá que romper ese círculo vicioso, pagar el agua a precios razonables, tanto desde el punto de vista económico como del social, y desde luego empezar a recibirla regularmente y en condiciones de verdadera potabilidad. Hablando de agua potable, es frecuente escuchar o leer en los medios que existen botes o fugas de aguas blancas en tal o cual parte de Caracas y se hacen llamados a Hidrocapital a fin de que se atiendan tales situaciones. Hay una evidente confusión respecto a dichos términos. En esos casos debe hablarse de fugas de agua potable, ya que las aguas blancas forman parte, junto con las negras, de las aguas servidas. Precisemos, las aguas negras son los efluentes de los WC, de las pocetas, pues. Y las aguas blancas derivan de los restantes usos que se les da domésticamente al agua. Lavadoras, duchas, etc. En los sistemas de tubería, estas aguas deberían recogerse por separado, aunque después todas terminen en el Guaire sin tratamiento alguno, como ocurre con demasiada frecuencia en Caracas. De allí al Tuy y luego al mar que algún día nos tocará beber, según asegura el profe Turón. Bueno, más allá de su importancia en la vida cotidiana, el agua ha dejado honda huella en la historia, la geografía y la literatura venezolanas. Sequías extremas, generalmente asociadas al fenómeno del Niño, influyeron en algunas regiones, como en el episodio de 1911-12 en Paraguaná, 1911-1912, en la península de Paraguaná, que motivó dramáticas migraciones y la fundación de nuevas poblaciones en las costas y sierras falconianas por los migrantes, a la vez que dio origen a la leyenda de las ánimas de Guasare. Parte, pues, del folclore falconiano y del imaginario colectivo venezolano, porque esas ánimas de Guasare, pues, son conocidas en toda Venezuela. Catastróficos eventos hidrometeorológicos, como las precipitaciones extraordinarias de diciembre de 1999, ocasionaron profundos cambios en la geografía del estado Vargas. En la narrativa de Rómulo Gallegos, el drama de las sequías y las inundaciones es una constante. Doña Bárbara, Canta Claro, Canaima, sobre la misma tierra. La escasez de agua que impera en el verano llanero adquiere una connotación demoníaca en el poema épico Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo Torrealba, el gran poeta barinés. Durante el primer encuentro del legendario coplero Florentino con su infernal antagonista, en el caño de las ánimas se para muerto de sed, el cacho de beber tira, en agua lo oye caer, cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. La crónica carestía hídrica, las penurias hidrológicas características de muchas regiones del territorio venezolano han generado una poesía muy particular en todas esas regiones, que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa recogió en una estupenda publicación titulada La poesía de los pueblos con sed, Cuadernos Lagobén, 1986. Venezuela cuenta con un vasto mar territorial y extensas costas.
Numerosas poblaciones litorales podrían ver satisfechas sus necesidades hídricas por medio de la desalinización del agua de mar. Las selvas guayanesas, por otra parte, son grandes productoras de agua dulce, lo que confiere un alto potencial hidroeléctrico a los ríos que aquellas selvas mantienen. Energía indispensable para los procesos de desalinización del agua marina, como se ha apuntado, cuando se vaya a necesitar, si es que no se necesita ya. Sin embargo, ya en 1971, el maestro Tamayo avisaba acerca de las amenazas que se cernían sobre los bosques de Imataca, del Caura, del Caroní y del Alto Orinoco. Cuando se observan imágenes como las que aquí presentamos, que muestran los horribles estragos de la minería a cielo abierto, hay que concluir que lamentablemente don Francisco no se equivocó. El tema del agua está presente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, formulada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En dicha agenda se plantea la meta de, cito, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Fin de la cita. Desde luego, esto no se logrará con danzas de la lluvia ni con rogativas, como se intentaba hacer en el pasado, siglo XVIII, XVII, XVIII y hasta avanzado el siglo XXI aquí en Venezuela. Y como todavía se intentó hace unos pocos años, pues, cuando una sequía, la gran sequía del año 16, de 2016. No se va a lograr con eso. En la magnífica película El niño que domó al viento, sugerida por la coordinación de este evento, que tuvimos el gusto de ver, se plantea claramente que solo la ardua investigación y el estudio constante y disciplinado a las bibliotecas, ¿no? Es decir, la lucha contra la ignorancia permitirán mitigar el impacto de las sequías meteorológicas. Y lo mismo puede afirmarse en el caso de las inundaciones, por supuesto. Siempre con relación a la película, hay que recordar que la explotación del agua freática por medio de molinos de vientos es de larga tradición en muchas regiones de Venezuela, particularmente en la depresión llanera. Pero tampoco puede olvidarse que el mantenimiento de los mantos freáticos depende de las precipitaciones y de la infiltración en las áreas de recarga, procesos que pueden verse alterados negativamente por el cambio climático, por una parte, y por la intervención irracional de las cuencas hidrográficas con la deforestación, los incendios forestales y los procesos erosivos consecuentes, además de la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos, como ocurre en la colonia Tovar, por ejemplo, que presentan gravísimos problemas no solo de cantidad, sino también de calidad del agua, sobre todo del agua freática. En esta 28ª celebración del Día Mundial del Agua, tampoco podemos olvidar el problema del veloz retroceso de los glaciares, fenómeno del cual no escapan nuestros ventisqueros merideños. Al desaparecer esos hielos, también lo harán los riachuelos que se alimentan de sus ciclos naturales de hielo-deshielo. Esos arroyos constituyen las nacientes de algunos de los más importantes cursos de agua de nuestros Andes centrales. De sus cuencas, probablemente, también partía el agua que iba a recargar lejanos freáticos, en el piedemonte andino llanero, por ejemplo. Se van los glaciares, nos dicen en una reciente publicación varios investigadores, entre los cuales se encuentra nuestro estimado colega y amigo, el profesor Maximiliano Besada Díaz. Bajo el impacto del cambio climático se van también los glaciares. ¿Qué podemos hacer nosotros? Las respuestas ante la pregunta, muchas veces angustiosa, de qué hacer, pueden resumirse en 3 puntos fundamentales. Investigar los factores físicos y humanos que inciden en esta compleja problemática. Eso intentamos hacer modestamente en CIMEFIBE, ¿no es verdad?
Aplicar, y otros centros de investigación del Instituto Pedagógico de Caracas, aplicar la información recabada en la planificación racional del ordenamiento territorial y fortalecer en todos los niveles educativos los objetivos y contenidos relativos al problema del agua. Temas que deberán desarrollarse con un enfoque holístico, de manera interrelacionada con todos los componentes ambientales, incluyendo, por supuesto, el factor humano. Nada que no se haya dicho y repetido, pensarán ustedes, y es cierto, pero esa reiteración es pedagógicamente necesaria, tanto que también está en nuestro himno, en la estrofa conclusiva y concluyente de nuestro himno, y es un mandato que nos impone, y es una súplica que nos dirige nuestra amada Venezuela: educar, educar, educar. Muchas gracias y hasta pronto. Esperemos que en físico, Dios mediante.